Capítulo 14. Querido diario. Estaba descansando cuando una enorme explosión me despertó de golpe. Abrí los ojos sobresaltado y, durante unos segundos, pensé que estaba soñando. Pero otra explosión, todavía más fuerte, hizo temblar ligeramente el hotel y terminó de despejarme. Corrí hasta la ventana. Afuera todavía era de noche, aunque el horizonte ya empezaba a tomar un leve tono gris. Calculé que debían ser cerca de las 5 de la mañana. En un par de horas el sol empezaría a salir. No perdí tiempo. Agarré todas mis cosas, me colgué la mochila en la espalda, sujeté con fuerza mi katana y salí corriendo de la habitación. Subí las escaleras casi de 2 en 2 hasta llegar a la azotea. Necesitaba una mejor vista para entender qué demonios estaba pasando. El viento golpeaba con fuerza a esa altura. Desde allí pude ver varias explosiones iluminando la ciudad a unas cuantas cuadras de distancia. Cada pocos segundos aparecían destellos anaranjados entre los edificios, seguidos por el estruendo de nuevas detonaciones. También alcanzaba a escuchar ráfagas de disparos que rompían el silencio de la madrugada. El problema era que había demasiados edificios de por medio. Solo podía distinguir la dirección del combate, pero no lograba ver quiénes estaban peleando ni cuántos eran. Fruncí el ceño. Aquello estaba relativamente cerca del refugio Esperanza. Fuera quien fuera, existía la posibilidad de que representara un peligro para todos. Si ese grupo tenía intenciones hostiles, tarde o temprano terminarían encontrando el refugio. No podía permitirme ignorarlo. «Será mejor que vaya a echar un vistazo», murmuré para mí mismo. Entonces miré hacia abajo. Podía bajar por las escaleras, pero perdería demasiado tiempo. Necesitaba llegar lo antes posible. Observé los edificios cercanos. No estaban pegados al hotel, pero la distancia entre ellos era lo bastante corta como para intentar saltar de uno a otro. Recordé los cientos de vídeos que veía antes del apocalipsis. Había gente que recorría ciudades enteras saltando entre edificios y obstáculos. Creo que ese deporte se llamaba parkour. Nunca lo había practicado. La verdad, tampoco estaba completamente seguro de que fuera una buena idea. Pero ya había hecho cosas mucho más estúpidas desde que todo comenzó. Di unos pasos hacia atrás. Respiré profundamente mientras ajustaba el agarre de la katana y acomodaba mejor la mochila para que no me desequilibrara en el aire. Bueno, supongo que siempre hay una primera vez. Empecé a correr. Cada paso hacía que mi corazón latiera con más fuerza. Cuando llegué al borde del hotel no dudé ni un solo segundo. Salté. Sentí como el viento golpeaba con fuerza mi cara mientras atravesaba el vacío. Por un instante fue una sensación increíble, casi emocionante. Era la primera vez que hacía algo así y, por una fracción de segundo, hasta me olvidé de que el mundo se estaba cayendo a pedazos. La emoción duró muy poco. ¡Mierda, mierda! Grité apenas toqué el otro edificio. Caí completamente desacomodado. Mi pie izquierdo se dobló hacia un lado y un dolor punzante me atravesó el tobillo. Rodé un par de metros sobre el techo de cemento hasta detenerme de golpe. Solté un pequeño quejido mientras apretaba los dientes con fuerza. Joder. Me quedé inmóvil unos segundos intentando recomponerme. Cada vez que intentaba apoyar el pie, el dolor aumentaba. Suspiré resignado y concentré una pequeña cantidad de aura en el tobillo. Sentí el calor recorrer lentamente la lesión mientras el dolor comenzaba a disminuir. No podía desperdiciar demasiada energía. Solo usé la necesaria para seguir moviéndome. Me levanté con dificultad. Todavía dolía, pero podía correr. No tenía tiempo para descansar. Las explosiones seguían sacudiendo la ciudad y cada segundo se escuchaban más disparos. Fuera quien fuera el responsable de todo aquello, la batalla no hacía más que intensificarse. Respiré hondo y eché a correr otra vez. Salté de edificio en edificio durante casi 5 minutos sin detenerme. Lo único que pasaba por mi cabeza era una cosa. En los vídeos de internet parecía muchísimo más fácil. La realidad era una completa mierda. Mi respiración se volvió cada vez más pesada. Sentía las piernas arder por el esfuerzo y el corazón golpeaba mi pecho con tanta fuerza que casi podía escucharlo por encima de las explosiones. En más de una ocasión caí tan mal que pensé que terminaría rompiéndome la espalda. Otras veces el impacto fue directo sobre las piernas y el dolor me recorría todo el cuerpo. Algunos techos estaban cubiertos de paneles solares, otros tenían enormes tanques de agua oxidados o carteles publicitarios que me obligaban a cambiar la dirección en el último segundo. No podía permitirme perder velocidad. En varios edificios llegué por cuestión de centímetros. Mis dedos apenas alcanzaban el borde y tenía que colgarme desesperadamente mientras buscaba apoyo con los pies para subir. En uno de esos momentos miré hacia abajo por puro instinto.
Decenas de infectados caminaban entre las calles, completamente ajenos a mi presencia. Tragué saliva. Como me caiga, soy comida. Seguí corriendo. Ya no sentía emoción. Solo quería llegar. El último salto fue, sin duda, el peor de todos. Apenas despegué supe que no iba a alcanzar el otro edificio. ¡Mierda! Mi cabeza empezó a trabajar a toda velocidad. Saqué la katana en pleno aire y, justo antes de caer, la clavé con todas mis fuerzas contra la pared del edificio. ¡Clan! La hoja se hundió varios centímetros en el hormigón. Quedé colgando únicamente de la empuñadura mientras mis pies se balanceaban sobre un vacío de varios pisos. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a salirse del pecho. Entonces ocurrió algo que casi hace que me diera un infarto. La katana comenzó a deslizarse lentamente. CRRR. No, 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 por favor. Apreté la empuñadura con todas mis fuerzas mientras veía pequeñas grietas formarse alrededor de la hoja. Justo en ese instante otra explosión iluminó toda la ciudad. Una enorme bandada de aves salió volando desde varios edificios cercanos y el estruendo hizo vibrar hasta la pared de la que estaba colgado. Respiré profundamente. Si sobrevivo a esto, jamás volveré a pensar que el parkour se ve fácil. Estaba a punto de subir cuando escuché un crujido. Crack. La pared cedió. Mis ojos se abrieron de golpe. No. La katana terminó de desprenderse del hormigón y, junto con ella, desapareció mi único punto de apoyo. Sentí como el vacío me tragaba. Durante un instante todo ocurrió tan rápido que mi cerebro fue incapaz de reaccionar. Después, el tiempo pareció detenerse. El mundo empezó a dar vueltas frente a mis ojos. Veía el edificio alejarse. Después el cielo. Luego otra vez el edificio. Volví a ver el cielo. Estaba cayendo. Quedé completamente en shock. No podía pensar. No podía moverme. Solo caía. Cuando alcancé a mirar hacia abajo sentí que la sangre se me helaba. Eran 8 pisos de altura. No había ninguna posibilidad. Ni siquiera usando toda mi aura sobreviviría a una caída como esa. Por primera vez desde que comenzó todo, acepté que iba a morir. Unas lágrimas comenzaron a salir de mis ojos mientras el viento las arrancaba de mi rostro. Todos los recuerdos pasaron por mi cabeza en un solo instante. Jeremy, Cristina, el refugio, Jack, Y. Carla. Una débil sonrisa apareció en mi rostro. Perdóname, Carla. Cerré los ojos. Y seguí cayendo. El impacto fue brutal. Sentí como todo mi cuerpo se estrellaba contra algo duro antes de hundirme entre una montaña de bolsas de basura. ¡Ah! Empecé a gritar con todas mis fuerzas. El dolor era indescriptible. Cuando intenté moverme escuché un fuerte crack proveniente de mi espalda y sentí que el aire abandonaba mis pulmones. No pude contenerlo más y empecé a escupir grandes cantidades de sangre. Cof, cof. Bajé la mirada como pude. Mi brazo derecho estaba doblado en un ángulo completamente antinatural, mientras que una de mis piernas apuntaba hacia el cielo como si ya no perteneciera a mi cuerpo. Por un instante estuve a punto de desmayarme del shock. No, todavía no. Todo mi cuerpo temblaba sin control. Entonces me di cuenta de dónde había caído. Un enorme contenedor de basura. Las bolsas se habían reventado por el impacto y estaba completamente cubierto de desperdicios y líquidos de origen desconocido. Restos de comida podrida, ropa, vidrios rotos y un líquido oscuro y viscoso empapaban todo mi cuerpo. El olor era absolutamente repugnante. Llevaban semanas sin recoger aquella basura desde que comenzó el apocalipsis. El calor había acelerado la descomposición y el hedor era tan insoportable que casi vuelvo a vomitar sangre. Mi aura comenzó a trabajar desesperadamente. Sentía esa energía recorrer mi cuerpo intentando unir huesos, cerrar hemorragias y mantenerme con vida. Nunca la había sentido esforzarse tanto. Pero no era suficiente. El dolor seguía aumentando. Cada respiración era un tormento. Quería gritar. Quería desmayarme. Quería que todo terminara. Por primera vez desde que comenzó el apocalipsis, deseé simplemente dejar de sentir. Sin embargo, mientras luchaba por mantener los ojos abiertos, una idea cruzó mi mente. Había caído desde 8 pisos de altura. Debería estar muerto. Pero seguía respirando. Sentí que el mundo acababa de darme una segunda oportunidad. Y esta vez no pensaba desperdiciarla. Como pude, me levanté. Mis piernas ya habían sanado lo suficiente como para sostener mi peso, aunque todavía temblaban por el dolor. Cada músculo de mi cuerpo me suplicaba que me detuviera, que descansara aunque fuera unos minutos. Pero no podía. Las explosiones seguían escuchándose a lo lejos.
Comencé a caminar lentamente hacia el lugar de donde provenían los disparos. Cada paso era una tortura. Sentía que mi espalda todavía podía partirse en cualquier momento y mi brazo seguía doliendo a pesar de que el aura ya había corregido la peor parte de la fractura. Tardé casi 4 minutos más en llegar. Si hubiera estado en perfectas condiciones, ese recorrido no me habría tomado ni 30 segundos. Aún así, noté que mi cuerpo empezaba a sentirse un poco mejor con cada paso. Fue entonces cuando me di cuenta de algo. Mi aura seguía activa. Ni siquiera recordaba el momento exacto en el que se había activado. Probablemente mi propio instinto la utilizó para evitar que muriera después de la caída. Respiré profundamente y desactivé el aura de inmediato. No podía permitirme desperdiciar más energía. Lo peor todavía no había empezado. Apenas di unos pasos más, una fuerte punzada recorrió mi pecho. ¡Cof! Me apoyé contra una pared mientras otro ataque de tos me obligaba a inclinarme hacia adelante. Vomité una gran cantidad de sangre. Pero esta vez había algo diferente. Entre el líquido rojo también salió una sustancia negra y espesa que cayó lentamente sobre el suelo. Fruncí el ceño. ¿Qué demonios? Por un instante pensé en examinarla, pero descarté la idea enseguida. Ahora mismo tenía problemas mucho más importantes. Me limpié la boca con la manga de la campera, respiré hondo una vez más y seguí avanzando. Cuando finalmente llegué al lugar del combate, me oculté tras la entrada de un edificio parcialmente destruido. Asomé apenas la cabeza con cuidado. Desde allí podía observar parte de la batalla sin ser visto. Lo que tenía delante no era para nada lo que esperaba. Lo que podía ver eran soldados con uniformes militares. Agudicé aún más la vista intentando distinguir sus insignias. Cuando por fin pude enfocarlas, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. El escudo era de Inglaterra. ¿Qué mierda hacen los ingleses aquí? Pensé completamente confundido. Pero había otra pregunta mucho más importante. ¿Contra quién demonios estaban peleando? Los soldados gritaban órdenes entre ellos. Todos hablaban en inglés. Lo extraño era que podía entenderlos. Antes del apocalipsis aprendí inglés en la escuela y podía mantener una conversación sencilla, pero esto era diferente. No tenía que traducir nada en mi cabeza. Simplemente, comprendía cada palabra como si fuera mi idioma natal. No alcanzaba a escuchar todas las conversaciones debido a la distancia y al estruendo de las explosiones, pero algunos fragmentos llegaban con claridad. Traigan esa cosa. Estamos por perder. Retrocedan. Retrocedan. Fruncí el ceño. Algo iba muy mal. Comencé a desplazarme entre las sombras, procurando que ninguno de los dos bandos notara mi presencia. Mientras más me acercaba, más grande parecía aquella batalla. Del otro lado de la avenida vi soldados argentinos resistiendo como podían. Habían desplegado varios tanques que disparaban sin descanso, haciendo temblar el suelo con cada proyectil. Pero eso no fue lo que más llamó mi atención. Había otra cosa. Una enorme máquina de combate caminaba entre los edificios. ¿Qué? Me quedé completamente inmóvil. Era la primera vez en mi vida que veía un tanque de verdad y ya me parecía impresionante, pero aquello era otra cosa. Parecía salido de una película de ciencia ficción. Medía fácilmente más de 4 metros de altura y caminaba sobre 2 enormes piernas metálicas reforzadas con gruesas placas de blindaje. Cada paso hacía vibrar el pavimento como si un pequeño terremoto recorriera la calle. Su torso era robusto, casi cuadrado, cubierto por múltiples capas de acero oscuro llenas de impactos y marcas de combate. Sobre uno de sus hombros sobresalía una enorme batería de misiles, mientras que el otro estaba protegido por una pesada coraza. Uno de sus brazos terminaba en un gigantesco cañón de aspecto industrial, capaz de volar un edificio entero con un solo disparo. El otro sostenía una inmensa espada metálica, tan grande que un automóvil apenas alcanzaría la mitad de su hoja. No había cables expuestos ni piezas delicadas. Todo en esa máquina transmitía una única sensación. Había sido construida exclusivamente para la guerra. ¿Desde cuándo existen cosas como esa? Saqué rápidamente de mi mochila unas vendas, una pastilla para el dolor y una botella de agua. Toma, esto te ayudará un poco. El soldado me observó con evidente desconfianza. No podía culparlo. En medio de una guerra cualquiera podía ser el enemigo. Sin embargo, después de unos segundos aceptó las cosas. Supongo que entendió que sus opciones eran bastante simples. Confiar en mí o morir desangrado. Mientras él tomaba la pastilla y bebía un poco de agua, empecé a vendar como pude la herida de su abdomen. No era un médico, pero al menos podía detener un poco la hemorragia. El hombre respiró profundamente y poco a poco fue recuperando la calma. Aproveché el momento. ¿Qué está pasando aquí?
El soldado levantó la mirada y respondió con una voz cansada. Chico, estamos intentando recuperar lo que es nuestro. Hizo una pausa para recuperar el aliento. El búnker IB-3. Sentí que el corazón me daba un vuelco. Ese era exactamente el mismo búnker que yo había ido a despejar. Los ingleses tomaron el control hace semanas, continuó. Es urgente recuperarlo antes de que sea demasiado tarde. Por unos segundos me quedé completamente en shock. Todo empezaba a tener sentido. Las explosiones, los soldados ingleses, los tanques, ese enorme robot. Respiré hondo y le hice otra pregunta. ¿Sabes algo del refugio Esperanza? El soldado abrió los ojos sorprendido. Después asintió lentamente. Sí, hace unos días logramos comunicarnos con ellos. Les enviamos toda la información que teníamos sobre el búnker y pedimos apoyo. Si todo salió bien, deberían mandar refuerzos entre hoy y mañana. Sentí que un escalofrío recorría todo mi cuerpo. Carla, si ella se enteraba de esta batalla, vendría sin pensarlo 2 veces. Y eso significaba poner su vida en peligro. El soldado me observó con curiosidad. ¿Conoces ese refugio? Guardé silencio durante unos segundos antes de responder. Soy parte de él. El hombre frunció el ceño. Estaba en una misión para despejar este búnker, pero no teníamos la información necesaria. Vine yo solo. El soldado me miró completamente desconcertado. ¿Cómo que no tenían información? Negó con la cabeza. Nosotros enviamos todos los informes hace una semana. Apreté los puños con tanta fuerza que hasta mis nudillos comenzaron a doler. Viejo hijo de puta. Pensé inmediatamente en el director del refugio Esperanza. Sabías perfectamente lo que había aquí, y aún así me mandaste solo. Si vuelvo a verte, juro que te voy a pedir explicaciones. Respiré profundamente intentando controlar la rabia. Después levanté la mirada hacia el campo de batalla. Las explosiones seguían sacudiendo la ciudad. Los disparos no se detenían. Permanecí unos segundos en silencio. Finalmente tomé una decisión. Voy a unirme a la lucha. El soldado me miró sorprendido. Al fin y al cabo, este sigue siendo mi país. Por primera vez desde que lo encontré, el hombre sonrió ligeramente. Después apoyó una mano sobre mi hombro. Entonces ayúdame a caminar. Señaló hacia una calle detrás de nosotros. A unos 5 minutos hay un punto de control argentino. Asentí sin decirle una palabra. Lo ayudé a levantarse y, apoyando uno de sus brazos sobre mis hombros, comenzamos a caminar lentamente entre las ruinas mientras la batalla seguía rugiendo a nuestro alrededor. Después de caminar durante unos minutos, llegamos al supuesto punto de control. Desde afuera parecía un edificio común y corriente. Ventanas rotas. Paredes agrietadas. Nada hacía pensar que allí se escondía una base militar. El soldado golpeó la puerta 3 veces. Un instante después esta se abrió apenas unos centímetros. Entramos. Apenas di 2 pasos. Alto. El sonido de varios fusiles apuntando me hizo que levantara las manos por instinto. Conté rápidamente. Había aproximadamente entre 15 y 20 soldados. Todos tenían sus armas apuntando directamente hacia mí. El ambiente era tan tenso que bastaba un solo error para que me llenaran de agujeros. El soldado al que estaba ayudando levantó la voz como pudo. Soy del pelotón C-24. El silencio invadió la habitación. Uno de los militares lo reconoció de inmediato. Es uno de los nuestros. Poco a poco todas las armas comenzaron a bajar. Varios soldados corrieron hasta nosotros llevando una camilla. Con mucho cuidado acostaron al hombre herido mientras un grupo de médicos militares comenzaba a atenderlo. Antes de que se lo llevaran, alcanzó a señalarme con una mano. Ese chico quiere pelear por su país. Lo último que vi fue cómo desaparecía por un pasillo mientras seguía perdiendo sangre. Entonces ocurrió algo que no esperaba. Los soldados comenzaron a aplaudir. Los miré completamente confundido. No entendía qué estaba pasando. Un militar se acercó hasta mí. Ven conmigo. Asentí sin hacer preguntas y lo seguí. Recorrimos varios pasillos hasta llegar a una pequeña habitación. Había decenas de uniformes perfectamente ordenados. Algunos parecían completamente nuevos. Otros conservaban pequeñas manchas oscuras que, aunque habían intentado lavar con rapidez, seguían delatando que pertenecieron a soldados que probablemente nunca regresarían a buscarlos. El militar tomó una libreta. ¿Altura? Le respondí. ¿Talle de calzado? Volví a responder. Después de anotar algunas medidas rebuscó entre varios estantes y me lanzó un uniforme. Póntelo. Mientras comenzaba a cambiarme, el hombre aprovechó para explicarme la situación. Los ingleses tomaron el control del búnker IB-3 hace varias semanas. Terminó de ajustar el chaleco antibalas que tenía entre las manos y continuó.
Escaparon de Australia llevando consigo una muestra de un compuesto experimental conocido como el suero del supersoldado. Me quedé en silencio mientras seguía escuchándolo. Creemos que están intentando replicarlo dentro del búnker. Si lo consiguen, no solo tendrán soldados físicamente superiores. Hizo una pequeña pausa antes de mirarme directamente a los ojos. Tendrán una ventaja militar capaz de cambiar el equilibrio de poder en lo que queda del mundo. Sentí un escalofrío. El militar continuó hablando con total seriedad. No luchamos solo por recuperar el búnker. Luchamos para impedir que esa tecnología caiga completamente en manos inglesas. Apretó el puño con fuerza. Y también para asegurar que Argentina tenga una oportunidad de sobrevivir. Guardé silencio. Jamás imaginé que el mundo hubiera llegado a un punto donde los países siguieran librando guerras, incluso después del fin de la humanidad. Respiré profundamente mientras terminaba de acomodarme el uniforme. El chaleco antibalas pesaba mucho más de lo que imaginaba y el casco no dejaba de molestarme, pero poco a poco empecé a acostumbrarme. Me observé unos segundos. Nunca pensé que terminaría vistiendo un uniforme militar. Supongo que la vida realmente da muchas vueltas. Apreté con fuerza el mango de mi katana. Todavía me estaba preparando psicológicamente para lo que estaba a punto de hacer. Había peleado contra infectados, contra monstruos. Pero ahora me toca pelear con gente que aún no me han hecho daño. Giré para mirar al soldado. Bien, iré a combatir de inmediato. El hombre sonrió con orgullo. Se acercó un paso hacia mí y acomodó el cuello de mi uniforme. Entonces, oficialmente. Hizo una pequeña pausa. Desde este momento eres un soldado argentino. Sentí un pequeño nudo en la garganta. Nunca me había considerado una persona especialmente patriota. Pero escuchar esas palabras en medio del fin del mundo. Se sintió diferente. El soldado levantó la mano y realizó un impecable saludo militar. Intenté imitarlo. Levanté el brazo con toda la seriedad posible. Creo que lo hice terriblemente mal. El hombre me observó durante un segundo. Después soltó una fuerte carcajada. Jajaja, definitivamente tendremos que enseñarte eso cuando todo termine. No pude evitar sonreír un poco. Prometo aprender. El soldado volvió a ponerse serio. Buena suerte, muchacho. Asentí. Sin perder un segundo más salí corriendo del edificio. No tenía tiempo que perder. La batalla seguía esperándome. Corrí a toda velocidad hacia el frente de batalla. Sin darme cuenta, una fina capa de aura comenzó a escapar de mi cuerpo. Era casi imperceptible, pero esta vez se sentía diferente. No era la misma de siempre. Se sentía viva. Como si intentara empujarme hacia adelante. Como si quisiera salir. Como si estuviera disfrutando todo aquello. En apenas 2 minutos llegué a la primera línea del combate. Las explosiones hacían temblar el suelo bajo mis pies. Los disparos resonaban por todas partes y el humo cubría gran parte de la avenida, dificultando la visión. Tanques argentinos respondían al fuego enemigo mientras el enorme robot avanzaba entre los edificios, obligando a los soldados ingleses a reorganizar sus posiciones. Respiré profundamente. Mierda, diario. Hay algo que no está bien. Debería sentir miedo. Debería estar preocupado. Debería querer salir corriendo. Pero lo único que sentía era emoción. Una emoción que nacía desde lo más profundo de mi cuerpo. Eso me asustaba más que la propia batalla. Sujeté con fuerza la katana con una mano y la pistola con la otra. Después corrí. Impulsándome con el aura di un enorme salto de casi 2 metros, aterrizando entre los restos de un vehículo destruido. Varios soldados enemigos giraron inmediatamente hacia mí. ¡Ey! Las primeras balas comenzaron a silbar a mi alrededor. Respondí casi por instinto. Realicé varios disparos rápidos, algunos impactaban en sus cabezas, otros en alguna parte de su cuerpo. Mi puntería no era perfecta, es más, era bastante novato. Muchos se vieron obligados a cubrirse mientras cambiaba constantemente de posición entre los escombros. Algunas balas lograron alcanzarme. Sentí el impacto atravesar mi cuerpo. Dolía. Pero apenas unos segundos después el aura expulsaba los proyectiles o comenzaba a cerrar las heridas, permitiéndome seguir avanzando. Cuando la distancia desapareció, desenvainé completamente la katana. El acero brilló por un instante entre el humo. Comencé a moverme sin detenerme. Empezaba a cortar las gargantas de mucho, a algunos lo apuñalaba en el corazón. No sé cuánto habré matado, pero se empezaban a formar charcos de sangre a mis pies. Cada movimiento que hacía rompía su formación. Los gritos, las explosiones y el sonido del metal chocando llenaban el aire. Sin darme cuenta, empecé a sonreír. Después, una pequeña risa escapó de mi boca. ¿Por qué me estaba riendo? Aquello no era normal. Había personas luchando por sus vidas. Y aún así,
Sentía que mi cuerpo quería seguir peleando. Mi aura aumentó de intensidad. Las llamas carmesí comenzaron a aparecer lentamente alrededor de mis brazos, como si respondieran a aquella extraña emoción. Al verme avanzar una vez más, varios soldados ingleses comenzaron a retroceder. Retrocedan. No lo dejen acercarse. Aprovechando ese instante de confusión, las fuerzas argentinas iniciaron un nuevo avance. Los tanques volvieron a disparar. El enorme robot dio otro paso al frente. Y, poco a poco, la línea enemiga comenzó a ceder. En un momento en el que tuve unos segundos para respirar, me quité el chaleco antibalas. Estaba completamente destrozado. Las placas tenían múltiples perforaciones y apenas se mantenía unido. Ya no iba a detener otro disparo. Solo era un peso muerto. Lo dejé caer al suelo y volví a lanzarme al combate. La batalla no daba tregua. Brazos salían volando, piernas, algunas cabezas, no sé por qué, pero con cada muerte me sentía más fuerte. Vi las caras de terror de muchos, tanto argentinos como ingleses. Corría de una cobertura a otra, mientras el humo y las explosiones reducían la visibilidad. Los disparos llegaban desde todos los ángulos, y el estruendo de los tanques hacía vibrar el pavimento bajo mis pies. Mi aura ya no era la misma. El rojo intenso había desaparecido. Ahora brillaba con un tono carmesí mucho más profundo, casi vivo. Se aferraba a mi cuerpo como una capa de energía que respiraba conmigo. Cada enfrentamiento hacía que esa sensación aumentara, como si la propia batalla alimentara algo que despertaba lentamente en mi interior. ¿Qué me está pasando?, murmuré. No tuve tiempo de seguir pensando. De pronto escuché una voz muy cerca de mí. Por puro instinto di un salto hacia un costado mientras metía la mano en el bolsillo. Era un pequeño auricular. Me lo coloqué en pleno movimiento. A mi alrededor seguían silbando los disparos. Alcancé a desviar algunos con la katana mientras buscaba una nueva cobertura. Otros impactaban contra mi cuerpo. El dolor era real, pero por suerte ninguno había alcanzado un punto vital. En pocos segundos conseguí refugiarme detrás de unos escombros. Entonces la comunicación volvió a escucharse, entre interferencias y explosiones. ¿Me copias, chico?, dijo un soldado con la voz temblando. Lo que estás haciendo, no pares. Hubo unos segundos de estática. Sigue avanzando. Están concentrando toda su atención en vos. Respiró agitadamente antes de continuar. Nosotros vamos a rodearlos. Si mantenés su línea ocupada unos minutos más, podremos cerrarles la retirada. Me dirigía nuevamente hacia el frente para seguir peleando cuando algo llamó mi atención. Había cada vez menos soldados ingleses delante de mí. Fruncí el ceño. Eso no era normal. Levanté la vista hacia los edificios y entonces lo vi. En la azotea de uno de ellos había un soldado con uniforme inglés. Lo extraño no era el uniforme, era su cabello. Completamente naranja. No un naranja común. Brillaba incluso entre el humo de la batalla, como si fuera imposible apartar la vista de él. Por la distancia no podía escuchar lo que decía, pero alcancé a leer el movimiento de sus labios. A ver si esto es de tu talla. Un escalofrío me recorrió la espalda. Al instante siguiente, desapareció. No corrió, no saltó, no se ocultó. Simplemente dejó de estar ahí, como si se hubiera desvanecido. Pero antes de desaparecer dejó algo en la azotea. Era una figura humanoide. Medía alrededor de 1,80 m. Su cuerpo era musculoso, aunque proporcionado, como el de un atleta entrenado. La piel era completamente gris, lisa, casi artificial. Parecía un maniquí de tamaño real. No llevaba ropa. No tenía ojos. Solo un rostro inexpresivo. Durante unos segundos permaneció completamente inmóvil. Entonces giró lentamente la cabeza. No hacia mí, hacia otra dirección. Retrocedí de un salto por puro instinto. Había algo en esa criatura que me decía que no era un infectado normal. En ese momento, un soldado que se encontraba a varios metros de distancia pisó un casquillo vacío. Clink. La criatura reaccionó al instante. Su cabeza se giró con una velocidad imposible hacia el origen del sonido. Todo ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. El soldado ni siquiera tuvo tiempo de comprender lo que estaba pasando. Vi cómo su cabeza fue desprendida de su cuerpo, una fuente de sangre salió de su cuerpo, el silencio se apoderó del campo de batalla. Argentinos e ingleses dejaron de disparar por un instante. Todos entendieron lo mismo. Aquella cosa no distinguía uniformes. Solo respondía al sonido. No parecía obedecer órdenes. Sentí como mi aura carmesí vibraba una vez más. Pero esta vez no era emoción, era una advertencia. Mi instinto me gritaba una sola cosa: no hagas ruido. Acababa de cometer una estupidez.
Pero, por alguna razón, sentía que era la única opción que nos quedaba. Tomé aire con todas mis fuerzas y grité tan fuerte como pude. Retrocedan. Traigan al robot. Mi voz alcanzó a escucharse por encima de los disparos y las explosiones. Algunos soldados argentinos me miraron confundidos. Otros ni siquiera entendieron por qué estaba dando órdenes. Entonces ocurrió. No vi cómo se movió. No escuché pasos. Ni siquiera sentí que se acercara. Un instante estaba a varios metros de distancia. Y al siguiente. Estaba justo frente a mí. Mis pupilas se contrajeron. Por puro instinto levanté la katana frente a mi cuerpo. ¡Boom! El impacto fue tan brutal que sentí como mis pies abandonaban el suelo. Salí despedido varios metros hacia atrás. El mundo giró frente a mis ojos hasta que terminé estrellándome contra la pared de un edificio. El aire abandonó mis pulmones de golpe. ¡Cof! Caí de rodillas mientras comenzaba a escupir sangre. Todo mi cuerpo temblaba. Mis brazos apenas respondían y la katana había quedado llena de grietas por el impacto. Es imposible. Varios soldados corrieron hacia mí para ayudarme. Levanté una mano para detenerlos. Retrocedan. Volví a gritar con todas las fuerzas que me quedaban. Traigan al robot. Es nuestra única oportunidad. Los soldados seguían sin comprender. Miraban a la criatura. Me miraban a mí. Nadie sabía qué hacer. En ese momento los comunicadores comenzaron a sonar casi al mismo tiempo. Una voz firme resonó por la radio. Atención a todas las unidades. Retirada inmediata. Regresen al punto de control. Repito, retirada inmediata. Sentí un nudo en el estómago. Si todos retrocedían, aquella cosa los alcanzaría antes de que llegaran. Llevé una mano al auricular. Respiré hondo. Soldado Yami reportándose. Hubo unos segundos de silencio. Miré a la criatura. Seguía completamente inmóvil, como si estuviera esperando el siguiente sonido. Apreté los dientes. Haré tiempo para que puedan escapar. La radio quedó en silencio durante un par de segundos. Después escuché la voz grave de un oficial. Permiso concedido. Otra breve pausa. Buena suerte, soldado. Su tono cambió ligeramente. Todos recordarán tu nombre. Resiste como puedas. El robot ya está en camino. Una leve sonrisa apareció en mi rostro. Miré nuevamente a aquella criatura. Bueno. Apreté con fuerza la empuñadura de la katana. Parece que ahora solo quedamos vos y yo. Corrí con todas las fuerzas que me quedaban directamente hacia aquella cosa. Lo extraño era que no se movía. Permanecía completamente inmóvil con los brazos cruzados, como si mi presencia no significara absolutamente nada, aún sin tener ojos. Sentía que me observaba. Era una sensación imposible de explicar. Su postura transmitía una confianza absoluta, como si ya supiera el resultado de la pelea antes de que empezara. Apreté los dientes. Cuando estuve a pocos metros desenvainé la katana y lancé un tajo con todas mis fuerzas. Clan. Mis ojos se abrieron de par en par. La hoja no logró atravesarlo. Ni siquiera dejó una marca. Era como haber golpeado un enorme bloque de acero. La vibración recorrió toda la katana hasta mis brazos. Entonces escuché un sonido que hizo que el corazón se me acelerara. Crack. Miré la hoja. Pequeñas grietas comenzaron a extenderse por el metal. No. Si volvía a golpear con esa fuerza, la katana terminaría rompiéndose. Respiré hondo y la guardé inmediatamente en la mochila. Supongo que esto será a puños. Apreté ambos puños y descargué un golpe directo contra su rostro. El impacto recorrió todo mi brazo, pero no ocurrió absolutamente nada. La criatura ni siquiera se movió un centímetro. En cambio, sentí un fuerte dolor recorrer mis nudillos. Era como si hubiera golpeado una pared de acero. La energía carmesí comenzó a recorrer mi brazo casi de inmediato, reparando el daño antes de que pudiera perder movilidad. La criatura inclinó apenas la cabeza. Entonces sonrió. No era una sonrisa de alegría. Era la sonrisa de alguien que acababa de confirmar que su rival no representaba una amenaza. Un escalofrío me recorrió todo el cuerpo. Mierda. Sin previo aviso lanzó un puñetazo. Apenas logré inclinar el cuerpo hacia un costado. Sentí el viento del golpe rozar mi rostro. Solo el aire desplazado fue suficiente para hacerme perder el equilibrio durante un instante. Si ese ataque me hubiera alcanzado de lleno. No quería ni imaginar el resultado. Retrocedí varios pasos sin apartar la vista de aquella criatura. Por primera vez desde que comenzó el combate, entendí que estaba enfrentándome a algo completamente distinto de cualquier infectado que hubiera visto antes. Si no empezaba a mejorar, iba a morir. Era cuestión de tiempo. Aproveché los pocos metros que nos separaban para observarlo con atención. Respiraba lentamente. Ni siquiera parecía cansado. Piensa.
Me obligué a mantener la cabeza fría. No le ganaba en fuerza, tampoco en velocidad. Su piel era tan resistente que mi katana había estado a punto de romperse. No tenía ojos. Eso era una ventaja. Pero ¿de qué servía si aún así podía localizarme con tanta precisión? Apreté los puños. ¿Qué mierda hago para ganarle? No tuve tiempo de seguir pensando. La criatura desapareció de mi campo de visión. ¿Qué? Apareció frente a mí. Una patada descendió directamente hacia mi cabeza. Me lancé hacia un costado por puro instinto. El golpe impactó contra el suelo, levantando una enorme nube de polvo y fragmentos de cemento. No había terminado. Un puñetazo llegó inmediatamente después. Volví a esquivarlo por cuestión de centímetros. Sentí el aire desplazado rozarme el rostro. Mi corazón comenzó a latir con una fuerza brutal. No podía creerlo. Era incluso más rápido de lo que había imaginado. Y lo peor, aquellos ataques no tenían la fuerza del primero. Lo comprendí de inmediato. Me estaba probando. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Este infectado es inteligente. Retrocedí buscando un poco de espacio. ¿Cuánto tiempo más tenía que aguantar? No podía pasarme toda la pelea esquivando. Reuní fuerzas y lancé una patada directa contra su torso. El impacto recorrió toda mi pierna. Era como golpear un enorme bloque de acero. Ni siquiera la madera más dura transmitía una sensación parecida. La criatura seguía completamente inmóvil. En cambio, mi pierna comenzó a temblar por el dolor. La energía carmesí volvió a recorrer mi cuerpo, reparando lentamente el daño antes de que perdiera movilidad. Piensa. Mi mente trabajaba a toda velocidad. Tiene que haber algo. Todos los seres vivos tienen un punto débil. Todos. Pero por más que lo analizara, no encontraba ninguno. Solo podía hacer una cosa. Esquivar. Esquivar una vez más. Y seguir buscando una oportunidad que, por ahora, parecía no existir. Solo pude aguantar unos 20 segundos más. Cada esquiva era más lenta que la anterior. Mis piernas ya no respondían igual. Mi respiración era un desastre. Entonces ocurrió. No alcancé a reaccionar. Sentí un golpe brutal impactar directamente contra mi cuerpo. Todo el aire abandonó mis pulmones. Salí despedido varios metros hasta estrellarme violentamente contra el suelo. Cof. No pude contenerme. Vomité una gran cantidad de sangre mientras intentaba desesperadamente volver a respirar. El impacto había sido tan fuerte que incluso el pavimento se agrietó a mi alrededor, formando un enorme cráter donde terminé tendido. Por primera vez. Quise llorar. No por miedo. Por el dolor. Diario. No doy más. Cada músculo de mi cuerpo me suplicaba que dejara de moverme. Entonces, escuché un sonido completamente diferente. Pasos metálicos. Muy pesados. Levanté la cabeza como pude. El robot había llegado. Una pequeña esperanza volvió a aparecer dentro de mí. La criatura dejó de prestarme atención casi de inmediato. Giró lentamente la cabeza hacia el nuevo enemigo. Aproveché ese instante. Apagué mi aura. Ya no me quedaban energías para mantenerla activa. Comencé a arrastrarme lentamente entre los escombros, buscando cualquier lugar que pudiera servirme como cobertura. Sabía perfectamente que una pared medio destruida no iba a detener a ese monstruo, pero al menos me hacía sentir un poco más seguro. Desde allí observé el combate. El robot era enorme. Cada uno de sus movimientos hacía temblar el suelo. No era rápido. Todo lo contrario. Cada ataque requería tiempo para ejecutarse. Pero cuando lograba conectar un golpe, la fuerza era descomunal. La criatura era exactamente lo opuesto. Velocidad, fuerza, resistencia. Cada movimiento era preciso. Cada esquiva parecía calculada. Era una pelea sorprendentemente equilibrada. Y eso me asustó. Si incluso una máquina diseñada para la guerra apenas podía enfrentarlo. ¿Por qué no había nadie más como yo luchando contra esa cosa? ¿De verdad no existía nadie capaz de detenerla? En ese momento varios misiles impactaron cerca de la criatura. Una enorme nube de polvo cubrió el campo de batalla. Esperé verla salir completamente ilesa. Pero ocurrió algo distinto. Retrocedió un paso. No por el impacto, por el ruido. Sus movimientos se volvieron ligeramente más torpes durante unos instantes, como si aquella explosión hubiera alterado su percepción. Mis ojos se abrieron de golpe. Ya entendí. No era el daño. Era el sonido. Esa era su verdadera debilidad. Apreté los dientes. Pero miré mis manos. Temblaban. Mi cuerpo apenas respondía. ¿Cómo demonios voy a aprovechar eso en este estado?
Me dejé caer contra una pared que amenazaba con derrumbarse en cualquier momento. Respiré profundamente intentando recuperar el aliento. Saqué lentamente un cargador nuevo de la mochila. Recargué la pistola con manos temblorosas. Después busqué entre mis bolsillos un pequeño frasco. Tomé un par de pastillas para el dolor y las tragué sin siquiera usar agua. Cerré los ojos durante unos segundos. Tenía dos opciones: escapar mientras todavía podía moverme, o levantarme una vez más y pelear junto al robot hasta el final. Tomé una decisión. Iba a pelear junto al robot. Pero antes necesitaba entender un poco más a esa criatura. Volví a activar mi aura. Esta vez no la carmesí, sino la roja. La energía comenzó a recorrer lentamente mi cuerpo, reparando como podía las heridas más graves. El dolor seguía allí, pero al menos ya podía volver a moverme. Respiré hondo. Solo un poco más. Me quedé observando el combate desde mi cobertura. El robot avanzó con un paso pesado y descargó un enorme puñetazo que, de haber conectado, habría terminado la pelea. La criatura simplemente inclinó el cuerpo. El golpe pasó de largo. El piloto reaccionó de inmediato y desenvainó la gigantesca espada. La hoja cortó el aire con un silbido ensordecedor, pero el infectado volvió a esquivarla con una facilidad desesperante. Fruncí el ceño. Algo estaba cambiando. Los movimientos del robot ya no eran tan precisos. Cada ataque era más impulsivo que el anterior. Era evidente que quien estuviera controlándolo comenzaba a perder la calma. En cambio, el infectado seguía sonriendo. Aquella sonrisa no transmitía alegría. Transmitía absoluta confianza. Como si toda la pelea no fuera más que un simple juego. No puede ser. En ese instante ambos atacaron al mismo tiempo. El puño del robot y el de la criatura chocaron en el centro de la avenida. ¡Boom! Una poderosa onda expansiva recorrió la calle. Los autos abandonados se desplazaron varios metros y una nube de polvo cubrió todo el lugar. Sentí el viento golpearme de lleno. Por un momento pensé que volvería a salir despedido. Clavé las manos entre los escombros y logré mantenerme en el suelo. Cuando el polvo comenzó a disiparse, vi el resultado. La criatura seguía completamente de pie. El robot, en cambio, había sufrido daños visibles en uno de sus brazos. Varias placas metálicas colgaban y el mecanismo ya no respondía con la misma fluidez. No. El infectado dio un paso hacia adelante. Por primera vez abrió la boca. Su voz era grave, fría, casi carente de emociones. Débil. Sentí como un escalofrío recorría todo mi cuerpo. Podía hablar, y antes de que pudiera procesarlo, desapareció. Mis ojos apenas fueron capaces de seguir su movimiento. En cuestión de segundos apareció junto al robot y comenzó una ofensiva imparable. El enorme blindado intentó responder, pero la diferencia de velocidad era demasiado grande. De pronto, la coraza del pecho del robot se abrió violentamente. Quedé completamente inmóvil. ¿Qué? Desde el interior, la criatura sacó a la persona que lo estaba pilotando. Era una soldado. Tenía el cabello rubio y largo, oculto hasta ese momento bajo el casco de combate. La sostenía con una sola mano mientras ella intentaba liberarse. El infectado la observó durante unos segundos. Después habló otra vez. Basura. Aquella única palabra fue suficiente para helarme la sangre. Ya no estaba viendo a un simple infectado. Estaba frente a una criatura que entendía, juzgaba, y elegía a quien despreciar. No podía seguir esperando. Cada segundo que pasaba aumentaban las posibilidades de que aquella soldado muriera. A pocos metros de mí vi el cuerpo sin vida de un soldado inglés. Junto a él había una granada. No tenía experiencia utilizándolas, pero al menos conocía la teoría de cómo funcionaban. Respiré profundamente. Mi corazón latía con tanta fuerza que apenas podía escuchar otra cosa. Es ahora. O nunca. Impulsé mi cuerpo con todas las fuerzas que me quedaban. El aura carmesí volvió a aparecer por instinto, envolviendo lentamente mis brazos y piernas. No la había activado. Ella sola había despertado. Tenía un plan, uno completamente improvisado. Y, siendo optimista, no le daba más de un 10% de posibilidades de funcionar. Aún así, era mejor que quedarse mirando. En un abrir y cerrar de ojos llegué hasta la criatura. No esperaba atacarla. Esperaba sorprenderla. Descargué una poderosa patada sobre su costado. Por primera vez desde que comenzó el combate. Retrocedió. Y tiré la granada en su dirección para ocultar el sonido de mi escape. Salió despedida varios metros antes de recuperar el equilibrio. No esperé a comprobar si había funcionado. Me lancé inmediatamente hacia la soldado. Su cuerpo comenzaba a caer al suelo. La sujeté entre mis brazos antes de que golpeara el pavimento. Aguanta. Giré sobre mis pies y empecé a correr con todas las fuerzas que me quedaban. No pensaba mirar atrás. Sentía
No, estaba completamente seguro de que aquella cosa ya venía detrás de nosotros. Cada paso hacía que mis heridas volvieran a abrirse. Mi respiración era cada vez más pesada. Entonces, la mujer habló con una voz apenas audible. Yami. Mis piernas casi dejaron de moverse. Sentí un frío recorrer todo mi cuerpo. ¿Cómo? ¿Cómo demonios sabía mi nombre? No podía detenerme, no ahora. Seguí corriendo mientras ella, con las pocas fuerzas que le quedaban, levantaba lentamente una mano. Se quitó el casco. El tiempo pareció detenerse. Su cabello rubio cayó sobre sus hombros. Pude ver claramente su rostro. Mis ojos se abrieron por completo. No. Era imposible. Sylvie, mi prima, la misma persona que había desaparecido durante el comienzo del apocalipsis. Por un instante olvidé completamente la batalla. Olvidé al infectado. Olvidé las explosiones. Solo existía una pregunta. ¿Qué hacía ella pilotando un robot militar argentino? Apreté con más fuerza su cuerpo contra el mío, y corrí todavía más rápido. Sentí su presencia justo detrás de mí. No tuve tiempo para pensar. Por puro instinto lancé a Sylvie hacia la entrada de un edificio semi-derruido. No sabía si lograría amortiguar la caída, pero estaba seguro de una cosa. Era mejor eso que dejarla frente a aquella criatura. En el mismo instante giré sobre mis pies. Crucé ambos brazos formando una X frente a mi cuerpo. El impacto llegó una fracción de segundo después. Sentí como si una montaña hubiera chocado contra mí. No salí despedido, pero todo mi cuerpo protestó al mismo tiempo. El dolor recorrió cada hueso y por un instante mis piernas estuvieron a punto de ceder. Apenas conseguí mantenerme de pie. Entonces recordé que todavía llevaba el auricular. Una voz apareció entre las interferencias. Soldado Yami, aguanta un minuto más. Alguien va en camino para ayudarte. Cerré los ojos durante un instante. Un minuto. Me estaban pidiendo un milagro. Respiré profundamente. Lo intentaré. Volví a levantar la mirada. Ahora ya no estaba luchando solo por mí. Sylvie seguía con vida. Todavía tenía una familia que proteger. Diario. Ya me cansé de vivir únicamente para ganar tiempo. Apreté los puños. Si tengo que caer aquí, que sea peleando hasta el final. La energía carmesí volvió a recorrer mi cuerpo. Esta vez era distinta. No parecía una simple energía. Se agitaba, vibraba, como si gritara desesperadamente desde lo más profundo de mi interior. Y por primera vez, dejé de intentar contenerla. La criatura volvió a lanzarse sobre mí. El combate comenzó de nuevo. Cada intercambio me hacía retroceder un paso, pero yo seguía levantándome. Cada golpe aumentaba el dolor, y aún así mi cuerpo se negaba a rendirse. No importaba cuántas veces terminara en el suelo, volvería a ponerme de pie. En medio del enfrentamiento ocurrió algo extraño. La criatura dio un par de pasos hacia atrás. Movía el cuerpo con una calma inquietante, como si estuviera jugando conmigo, como si toda aquella pelea fuera un simple entretenimiento. Sentí un nudo en el estómago. Después, rabia. Una rabia que nunca antes había sentido. Podrás matarme. Mi voz salió entrecortada. Pero jamás vas a pisotear mi orgullo. Por un instante la criatura dejó de moverse. No sabía si había sido por sorpresa o porque estaba evaluándome. Era la primera oportunidad que había tenido desde que comenzó el combate. No podía desperdiciarla. Mi mente trabajó a toda velocidad. Ya conocía su punto más sensible, el sonido, y estaba dispuesto a apostar todo lo que me quedaba a esa única posibilidad. No podía desperdiciar aquella oportunidad. Respiré hondo y corrí directamente hacia la criatura. Ella también reaccionó. En apenas un instante ya estaba frente a mí. Descargué un puñetazo con todas las fuerzas que me quedaban. No esperaba derrotarla. Solo necesitaba una fracción de segundo. La criatura inclinó ligeramente la cabeza y, por primera vez desde que comenzó el combate, perdió el ritmo durante un instante. Era suficiente. Impulsé mi cuerpo hacia arriba y logré colocarme sobre sus hombros antes de que pudiera reaccionar. Ahora. Saqué la pistola. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía escuchar otra cosa. Recordé los misiles. Recordé cómo había reaccionado. No era el impacto, era el estruendo. Apreté el gatillo. El estallido resonó a escasos centímetros de su cabeza. La reacción fue inmediata. La criatura soltó un rugido de frustración y comenzó a moverse con violencia, intentando sacudirme. Por primera vez desde que la había visto.
Había dejado de sonreír. Sus movimientos ya no eran precisos, eran caóticos. La estrategia había funcionado, pero yo también estaba llegando a mi límite. Cada segundo que permanecía sobre ella era una apuesta entre mantener la ventaja o terminar en el suelo. Aquella cosa ya no era la misma. Mientras intentaba recuperar el aliento, una idea comenzó a tomar forma en mi cabeza. Al principio del combate había supuesto que me estaba probando. Pensé que contenía su fuerza para divertirse conmigo, pero... no, estaba equivocado. Retrocedí un paso mientras observaba su respiración. Sus movimientos ya no eran tan fluidos. Su postura había cambiado. Cada desplazamiento parecía exigirle un esfuerzo mayor. No era yo quien se había vuelto más fuerte. Era él quien se estaba debilitando. Una pequeña sonrisa apareció en mi rostro. Así que vos también tenés un límite. Sin perder tiempo, descargué un último ataque para obligarlo a retroceder. La criatura perdió el equilibrio durante un instante y terminó cerca de los restos del robot destruido. Entonces vi mi única oportunidad. La gigantesca espada seguía clavada entre los escombros. Corrí hacia ella. Apoyé ambas manos sobre la empuñadura. Tiré con todas mis fuerzas. No se movió. Volví a intentarlo. Nada. Era absurdamente pesada. Mis brazos comenzaron a temblar. Las heridas volvieron a abrirse. Sentía que el cuerpo estaba a punto de rendirse. Vamos. Apreté los dientes. Por favor. Dios. Ayúdame. Silencio. No ocurrió absolutamente nada. Sentí como la desesperación empezaba a consumir cada pensamiento. Detrás de mí escuché pasos, lentos, tranquilos. La criatura seguía acercándose. No tenía prisa. Sabía que apenas podía mantenerme de pie. Una risa amarga escapó de mi boca. ¡Qué ironía! Respiré una última vez. Si Dios no piensa ayudarme, entonces... se lo pediré al diablo. En ese mismo instante algo cambió. La energía carmesí comenzó a recorrer todo mi cuerpo con una intensidad que jamás había sentido. No era cálida. Era abrasadora. Cada músculo parecía arder desde dentro. La espada comenzó a levantarse. Al principio apenas unos centímetros. Después un poco más. Sentía que cada segundo pesaba una eternidad. Cuando finalmente conseguí elevar la hoja lo suficiente, el acero reflejó mi rostro. Por un instante no reconocí lo que estaba viendo. Sobre mi cabeza sobresalían dos pequeñas protuberancias oscuras. Parecían cuernos. Parpadeé varias veces. Seguían allí. No sabía si era una ilusión, una consecuencia del aura, o algo mucho peor. Pero ya no importaba. Si aquello me daba la fuerza necesaria para detener a esa criatura, aceptaría el precio. Sujeté con firmeza la empuñadura. Respiré una última vez. Y avancé decidido hacia el desenlace del combate. Reuní hasta la última gota de fuerza que quedaba en mi cuerpo. Mis brazos temblaban. Mis piernas apenas lograban sostenerme. Sentía que en cualquier momento iba a desplomarme. Pero ya había llegado demasiado lejos para detenerme. Respiré profundamente. Con un último grito levanté la gigantesca espada del robot por encima de mi cabeza. Descargué todo mi peso sobre la hoja. Entonces ocurrió algo que jamás esperé. La criatura no intentó esquivar, ni siquiera levantó un brazo para defenderse. Al contrario, abrió lentamente ambos brazos, como si aceptara el golpe. Una leve sonrisa apareció en su rostro. Después habló. Te reconozco, humano. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. No tuve tiempo de preguntarme qué significaban aquellas palabras. La espada descendió. El impacto hizo temblar toda la avenida. Durante unos segundos solo hubo silencio. Después, el cuerpo de la criatura comenzó a separarse lentamente. Sus dos mitades cayeron al suelo. La batalla había terminado. Mis manos soltaron la empuñadura. La gigantesca espada cayó pesadamente contra el pavimento. Yo hice lo mismo. Caí de rodillas. Después de espaldas. Miré el cielo. No sentía dolor. Solo un agotamiento absoluto. Entre el humo distinguí una figura caminando hacia mí. Cabello dorado. Alto. Una presencia que conocía demasiado bien. Entrecerré los ojos. Jack. ¿Qué demonios hacía aquí? Una pequeña sonrisa apareció en mi rostro. Si Jack estaba aquí, todo iba a salir bien. Con las pocas fuerzas que me quedaban levanté lentamente un brazo y señalé hacia el edificio donde había lanzado a Sylvie. Mi familia. Cada palabra costaba un esfuerzo enorme. Está allí. Respiré con dificultad. Sálvala a ella. Hice una pequeña pausa. Antes que a mí. Mi brazo cayó lentamente sobre el suelo. Todo comenzó a oscurecerse. Lo último que vi fue a Jack corriendo en la dirección que le había indicado. Después, la oscuridad me envolvió por completo.